azul. No voy a decir mi nombre ni el de mi familia. Esto ocurrió en 2019, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Fue el Día de Muertos, en que entendí que hay cosas que se pegan a la sangre como una deuda. Yo crecí escuchando historias de rezos mal hechos, promesas rotas y altares que se arman no solo para recordar, sino para pagar. Me alejé de todo eso cuando entré a la universidad, pero el 1 de noviembre acepté volver por insistencia de mi madre. Dijo que era importante acompañar a los nuestros. No supe que me lo decía con miedo. La casa de mi tía abuela queda en una calle angosta, de esas que huelen a copal y piedra húmeda cuando cae la tarde. Al entrar, vi la ofrenda: papel picado morado y naranja, veladoras alineadas, pan, sal, un vaso con agua, fotografías enmarcadas y un crucifijo pequeño, viejo, de madera. Encima, una medalla del Santísimo, gastada como si la hubieran apretado con ansiedad durante años. Mi madre me la colgó con un gesto serio. No discutí. La noche había caído con esa claridad rara de los pueblos, cuando el silencio deja oír hasta lo que no debería. Entre parientes, todos repetían la rutina: limpiar las tumbas, dejar flores, prender velas. Yo me ocupé del copal. Mientras la resina ardía, el humo me golpeó los ojos y el pecho, y me entró un temblor que me dejó clavado al piso. No era el humo, era la sensación de que algo antiguo me había visto llegar. Desde chico he percibido cosas y he aprendido a cerrarme, pero esa noche, frente a esa ofrenda, sentí que alguien me buscaba con paciencia. Mi tía abuela, que nunca se casó y presumía conocimientos, miró el altar con orgullo. Dijo que ese año, por fin, se pagarían 3 favores pendientes. Nadie preguntó. Yo lo pensé y por reflejo me toqué la medalla. Cerca de la medianoche acompañé a mi madre al panteón. Mi primo, al que llamaré Óscar, venía con nosotros. El panteón estaba lleno de murmullos, guitarras, mariachis lejanos, niños correteando, flores reventadas en color bajo la luna. San Miguel sabe celebrar a sus muertos. Por eso cuesta tanto notar cuando entra un invitado que no es de la familia. Al dejar las velas en la tumba de mi abuelo, sentí un tirón seco en la nuca, como si una mirada me agarrara con uñas. Giré y lo vi. Un hombre alto, lejos, pegado a la sombra de un ciprés, sombrero de ala ancha, abrigo demasiado largo, la cara hundida en oscuridad. No se movía, no pasaba nada, y sin embargo, todo en mí dijo que ya lo conocía, no de vista, sino de advertencias. No quise alarmar a mi madre. Óscar sí lo notó, me tocó el hombro y susurró que mejor nos apuráramos. Caminamos rápido a la salida. El hombre no nos siguió, pero su sombra sí. Lo supe porque, a cada paso, sentía el mismo peso en la nuca. Ese peso no te persigue, se te cuelga y te mide. De vuelta en la casa, el ambiente era otro. La ofrenda chisporroteaba. Una vela lloraba cera, como si le hubieran metido un alfiler. El crucifijo estaba torcido. Mi tía abuela estaba más contenta que antes, con esa alegría que no es alegría, sino alivio. Dijo que faltaba poco para el trato y me pidió que trajera un jarrón con agua bendita que guardaba en un cuarto al fondo. Fui solo. No debía. Ese cuarto tenía una ventana que daba al patio. Afuera, la jacaranda seca dejaba sombras como dedos. Busqué el jarrón. En la pared había fotos viejas y entre ellas una polaroid descolorida que me detuvo. Mi tía abuela, joven, sonriendo con un hombre de sombrero. Él no aparecía completo. Tenía las manos sobre sus hombros y una sombra le comía la cara. En el reverso, con tinta corrida, para que vuelva. Sentí frío, aunque el cuarto estaba cerrado. No encontré el jarrón. Al darme media vuelta, la ventana vibró con un golpe seco.
Un segundo golpe, un tercero, más suave, como si algo probara el vidrio con cuidado. El bombillo parpadeó. Pensé en rezar, pero me vinieron a la boca oraciones rotas. Entonces, escuché mi sobrenombre de infancia, dicho, con voz de hombre, viejo y cercano. Lo dijo justo como lo decía mi abuelo. Ese detalle me reventó el pecho. No respondí. Salí del cuarto con la medalla en la mano, casi corriendo. En el pasillo se escucharon pasos detrás de mí. No eran mis pasos, eran suaves, arrastrados. Me apreté contra la pared y pasaron junto a mi oído, como un viento pesado que te huele y te deja. Llegué al altar. Mi madre me vio pálido. No quise hablar, pero la ofrenda sí. Las velas se inclinaron al mismo tiempo hacia la puerta, todas, como si una corriente de aire hubiera entrado en fila. Mi tía abuela sonrió. Dijo que era señal de que los invitados ya estaban con nosotros. Yo solo pensé en los que no habían sido invitados. A la 1 de la mañana, los familiares empezaron a irse. Quedamos mi madre, mi tía abuela, Óscar y yo. Para cuidar la ofrenda, dijo mi tía. A mí me sonó a otra cosa. El silencio se espesó, el copal se consumió, pero el aroma se quedó fijo, demasiado dulce, como si algo lo sostenía. Yo controlé la respiración y me repetí que no dejaría entrar a nadie, que conmigo no. Fue inútil. Primero vino el llanto de un niño detrás del patio, breve, sin cuerpo. Luego, un golpe contra el ropero del pasillo. Después, pasos por el techo, como si arrastraran cadenas suaves. Mi tía abrió un cajón y sacó un rosario negro. No rezó. Lo dejó como quien pone una llave sobre la mesa para que el invitado la vea. Entendí que no estaba pidiendo ayuda, estaba cumpliendo. Óscar, que había sido valiente hasta entonces, se sentó junto a mí y me apretó el antebrazo. Me dijo, muy quedo, que no mirara a la ventana. No lo hice, pero la sentí. Una presencia plantada en la ventana del cuarto del fondo, quieta, paciente, fumando la noche como un vicio viejo. Yo no la veía, la adivinaba por el cambio de peso del aire. En ese preciso momento, la medalla me quemó la piel. La solté, cayó sobre el piso y no sonó. Esa ausencia de ruido me partió. Mi tía abuela se levantó, tomó el crucifijo de la ofrenda y lo colocó mirando a la puerta. Susurró algo que no pude entender. Mi madre le pidió que parara. Ella dijo que no podía, que debía entregar lo prometido. Me miró con una ternura extraña, como de despedida que no se atreve a ser completa. Entonces lo supe. Una promesa hecha hace décadas, renovada cada año, pedía nombre nuevo. Esa noche, el mío. No recuerdo haberme puesto de pie, pero lo estaba. Caminé hacia la puerta sin querer y sin poder detenerme, con esa obediencia que solo se siente en los sueños cuando alguien te llama por el nombre verdadero. Mi madre lloró sin sollozos. Óscar se levantó para detenerme y se llevó un manotazo de aire que lo sentó de nuevo. Mi tía abuela no se movió. Dijo, apenas audible, que así se cierran los ciclos. La puerta se abrió sola. No hacía frío afuera. Hacía algo peor. Una quietud redonda, completa, de las que cancelan los sonidos. Di un paso y olí tierra húmeda, jacaranda, tabaco viejo. La sombra del sombrero me cubrió. Quise rezar y las palabras se me quedaron como piedras en la lengua. Sentí dedos en la nuca, ligeros, probando, eligiendo dónde apretar. Me dejé llevar 2 pasos más y entonces algo se partió dentro de la casa. Fue la voz de mi madre, diciendo mi nombre sin miedo, como cuando me despertaba de niño. Fue un golpe seco contra el altar. Fue la medalla que volvió a mi pecho sin tocarme, tibia, ahora sí pesada, como si la hubieran jurado por mí. Fue mi propio cuerpo que, sin permiso, retrocedió un paso. La sombra se acercó más. No la vi. La escuché respirar. Olía a humedad cerrada. En ese límite no elegí yo.
eligió a alguien por mí. El vaso de agua de la ofrenda se volcó, el crucifijo cayó boca abajo y una vela estalló dejando un hilo de humo derecho hacia el techo. La sombra se replegó apenas 1 centímetro. Fue todo lo que pude ganar. No corrí. Cerré la puerta con la mano más lenta de mi vida. La sombra quedó afuera, pegada al dintel, esperando. Mi tía abuela me miró con odio y vergüenza, como si le hubiera quedado mal a un patrón. Mi madre recogió el crucifijo en silencio. Óscar no volvió a hablar esa noche. Dormimos a ratos, a la vista de la ofrenda. Cada vez que me quedaba en blanco, sentía un peso sobre el pecho y el tirón en la nuca. A las 6 de la mañana, los gallos empezaron a cantar y la calle volvió a sonar. La casa se alivianó 1 milímetro. Era suficiente para fingir que todo había pasado. No pasó. Volví a mi ciudad y dejé de visitar a mi tía abuela. Mi madre no me lo reprocha. Me pidió que no me quite la medalla, que no la preste, que no la deje en una mesa. La traigo hasta para dormir. A veces, en la madrugada, siento el tirón en la nuca y el olor a tabaco viejo. No abro los ojos. No respondo a nadie que me hable con la voz de un muerto. No salgo si ya estoy acostado. Cada día de muertos, pongo mi ofrenda pequeña, en mi departamento, sin fotos prestadas, ni promesas ajenas. Prendo 2 velas y un copal modesto. Doy las gracias por los que se quedaron de este lado. Y, cuando el pasillo oscurece y la puerta respira, repito en voz baja que no debo nada, que no heredé ese trato, que conmigo no. La noche escucha, y a veces, solo a veces, concede. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Encendimos el copal a las 8 de la noche y, como cada año, acomodamos las fotos sobre la mesa de madera. Fue el 2 de noviembre de 2022, en Atlixco, Puebla. Afuera, el aire bajaba frío por la barranca y el olor a cempasúchil entraba por la ventana. Yo llevaba días con la ansiedad propia de dejar velas encendidas, así que, apenas terminamos de rezar, soplé las flamas y me quedé mirando la ofrenda a oscuras, con el resplandor tenue que dejaban los cirios apagados. Sobre el mantel estaban las tazas de chocolate, el pan dulce, la sal en un platito, una veladora para cada nombre. Este año agregamos una foto que todavía me costaba sostener, el retrato de mi cuñada, Alma. Desde 2020 habíamos ido de una cosa a otra. Primero el COVID, luego complicaciones respiratorias, después esos malestares sin nombre que parecen no acabar nunca. Mi esposa, Leti, se fue consumiendo de a poco, no al grado de los huesos, pero sí en ánimo, en horas de sueño, en esa forma de mirar fijo que tienen los que no descansan. Buscó médicos, hizo estudios, cambió hábitos, también a escondidas al principio, y luego conmigo acudió a una señora del mercado que hacía limpias con hierbas. Esa mujer le dijo que traía pegado a un difunto que le chupaba la fuerza como una polilla silenciosa. Le dio baños de ruda y albahaca, infusiones amargas, rezos. Leti mejoró por un tiempo, pero la rutina nos tragó y dejó de hacerlos. Yo no quise creer en nada de eso, aunque ver a alguien a quien amas envejecer de golpe te hace tragar soberbia y supersticiones. Aquella noche, con la ofrenda lista, nos acostamos tarde. La casa estaba en silencio. Hasta los perros del vecino, esos que ladran sin descanso, parecían haberse agotado. Debo haberme quedado dormido en minutos, porque no recuerdo el momento exacto en que la oscuridad se hizo peso sobre los párpados.
Sí recuerdo, en cambio, la primera cosa que me jaló de vuelta. Una voz chiquita, temblorosa, pegada a mi oído. No era un susurro seductor, ni una alucinación lejana. Era la voz de mi hijo de 6 años, Iker, con esa timidez que le sale cuando está a punto de llorar. No me lleves, no quiero ir. Lo dijo bajito, como si le hablara a alguien detrás de mí. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba negra. Extendí la mano hacia la cuna de Iker por pura costumbre, aunque desde hacía meses dormía en su cuarto. Mi mano arañó el vacío. Me incorporé con torpeza. Llamé a Leti con la voz pegada a la garganta y entonces escuché otra cosa. Un quejido áspero, contenido, a mi lado. Mi esposa, en la cama, agitaba los brazos como quien intenta apartar una sombra. Respiraba entrecortado, con la mandíbula apretada. Le toqué el hombro, no respondió. Le di un sacudón y cuando al fin despertó, se sentó de golpe, empapada de sudor, mirando al frente como si todavía estuviera en el sueño. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo ese silencio espeso de cuando uno no sabe si hablar o fingir que no pasó nada. Me puse de pie, salí al pasillo y caminé hasta el cuarto de Iker. La puerta estaba entreabierta. La luz azul del monitor iluminaba el colchón con forma de barquito. Dormía de lado, enredado con la cobija, ajeno a todo. Le toqué la frente, tibia. Le dije su nombre, apenas, y un párpado se movió. Me devolví con el corazón apretado. Leti seguía sentada. Me dijo, al fin, que había soñado con manos que tiraban de sus pies, manos frías y tercas, y una voz que repetía su nombre desde abajo de la cama. No me dijo más. No pregunté. A la mañana siguiente, la ofrenda olía más fuerte a flores mojadas, como si hubiera llovido en el mantel. El pan tenía una mordida marcada, pequeñita, y un hilo de chocolate corría por el borde de una taza. No hicimos escándalo. En esta casa aprendimos que el Día de Muertos trae sus cosas. Algunas son caricias, otras no. Pasé el resto del día con una incomodidad que no supe nombrar. A media tarde, mientras Leti dormía una siesta fugaz, revisé el monitor del cuarto de Iker, por simple manía. Retrocedí la grabación hasta la madrugada. A las 2:13, la pantalla mostró el cuarto en grises, el niño quieto, las cortinas inmóviles. El audio, sin embargo, tenía esa interferencia rara que se cuela cuando hay radio cerca. Subí el volumen. Se escuchó un golpe leve, como de uñas contra madera, y luego una frase que no venía de la cama. Vámonos. No era la voz de un adulto, no era la de mi hijo. Sonaba como un niño un poco más grande, con ese tono de quien insiste sin paciencia. Me quedé helado. A las 2:14, justo después de la palabra, el micrófono captó un suspiro hondo, el mismo que había oído al despertar, y luego nada. La señora del mercado atendía los jueves, bajo un toldo verde junto a las aves. No era jueves. Fui de todas maneras. Caminé entre puestos cerrados y sombras. El pasillo olía a agua estancada. La encontré barriendo hojas de ruda, en chancletas, con un rebozo atado a la cintura. No me vendió milagros, me escuchó. Dijo que, a veces, los que se te pegan encuentran fuerza cuando todos los recuerdan, que el 2 de noviembre el camino queda tendido y algunos se cuelan por donde pueden. Dijo que, si te quieren llevar, empiezan con el más cansado. Si no pueden, buscan al que escuchará la orden. Los niños oyen antes, agregó, y me dio un bolsito con sal, albahaca y un trozo de vela partida. Abre las ventanas al caer la tarde, deja que salgan, y ponle pan a quien de verdad extrañas, para que el otro se quede sin pretexto. Volví antes del anochecer. Leti ya estaba de pie, pálida, con ese humor de quien no quiere repetir lo ocurrido. Abrimos ventanas. El aire frío sacudió las cortinas y trajo olor a tierra. En silencio,
Coloqué otro pan junto a la foto de Alma. Frente a la sal, puse una piedra que traje de la tumba de mi abuelo. Encendí una sola veladora, apenas un punto de luz. Iker dibujaba en la sala. Cada tanto asomaba la cabeza y miraba la mesa como si fuera una persona más en casa. Cuando dieron las 8 y los cohetes lejanos empezaron a tronar, nos sentamos frente a la ofrenda. No rezamos largo, solo dije los nombres en voz baja. Sentí que, al pronunciar el de Alma, el aire se movía distinto, como cuando abres una puerta y entra la noche de golpe. Leti no lloró, cerró los ojos y apoyó la mano sobre la mesa. Yo tomé el bolsito de sal, hice una línea junto a la puerta y otra bajo la ventana. Escuché, o creí escuchar, pasos pasito por el pasillo, como si alguien pequeño jugara a no tocar el mosaico y fuera saltando de cuadro en cuadro. No me levanté. No quise comprobar nada. A las 8:23, la veladora titiló una vez, como si un soplo delicado le pasara encima. El olor a copal se intensificó, y por un instante, juro que sentí una mano tibia posarse sobre la mía. No era fría, no jalaba. Se quedó un segundo, apenas, y se fue. Esa noche dormimos sin voces. El monitor no registró nada extraño. Por la mañana, el chocolate estaba espeso, sin derrames. El pan, intacto. Dejé las ventanas abiertas hasta el mediodía. Barrí la sala hacia afuera y apagué la veladora cuando ya no dio para más. Leti, con el cabello recogido y una calma que no veía desde hacía meses, me dijo que se sentía ligera, como si hubieran aflojado un nudo detrás de la nuca. No hablamos de manos, ni de voces. Salimos al patio a tomar el sol de noviembre. No pretendo convencer a nadie. Podría decir que fue su gestión, que la grabación tenía interferencias, que mi hijo habló dormido, que el pan mordido fue una travesura que olvidó confesar. Podría, pero hay noches que te acomodan las piezas sin pedir permiso. Esa vez entendí que los muertos regresan por caminos que no siempre eliges, y que también, a veces, desde el mismo borde, alguien te avisa a tiempo. Desde entonces, cierro bien las ventanas el 2 de noviembre, apago las velas temprano y digo cada nombre con cuidado, no para llamar a nadie, sino para que se vayan en paz y no se queden pegados a la casa. Y por si acaso, cuando el silencio se adelgaza y los cirios respiran, dejo un pan extra en la mesa para la que amamos de veras y ninguna migaja para el que quiera volver sin invitación. No soy supersticioso. Crecí viendo cómo en mi colonia, en Iztapalapa, el Día de Muertos era una fiesta de luces, pan, copal y risas. El 2 de noviembre de 2022 acompañé a mi prima Nora al Panteón de San Lorenzo Tezonco. Llevábamos una caja con veladoras, agua, sal, pan y un ramo enorme de cempasúchil. Su hijo, Matías, tenía 7 años y corría como si el camposanto fuera un parque. Yo iba cansado, pero tranquilo. Esas visitas a los difuntos eran, para mí, una manera de poner la memoria en orden. Entramos cuando el sol ya caía. El aire olía a humo dulce y a tierra húmeda. El murmullo de las familias se mezclaba con el vibrar lejano de un altavoz que ponía danzones. Pasamos entre lápidas relucientes, pisos recién lavados, fotos plastificadas mirando a la nada. Encontramos la tumba del abuelo Román sin dificultad, un rectángulo de concreto con su nombre despintado y 2 cruces oxidadas. Nora se arrodilló, comenzó a limpiar. Yo encendí velas. Matías, inquieto, preguntó si podía ir por agua a la llave que había al fondo. Le dije que sí, que no se alejara. Fue ahí cuando lo vi. Matías se había detenido junto a una cripta más antigua, una de mármol agrietado con un ángel sin brazo. Frente a él, a medio metro de distancia, estaba otro niño, delgado, serio, con el cabello negro perfectamente peinado.
Tenía una camisa blanca metida en el pantalón y zapatos que no eran de ahora. Me llamó la atención que no llevaba suéter. Hacía frío. Matías le habló en voz baja. El otro niño no sonrió, pero le extendió algo. Una flor. No de las frescas, sino una cempasúchil marchita, el tallo casi seco. ¿Con quién hablas?, le pregunté cuando regresó, el cubo de agua chorreando. Con un niño. Vive por aquí, dijo y bajó la voz. Me dijo que ya se tiene que ir, que su mamá se enoja si llega tarde. No lo pensé más. En los panteones siempre hay familias enteras, niños que juegan, primos que se conocen ahí mismo. Seguimos limpiando. Dejamos el pan, el vaso de agua, la sal en una tapita de refresco. Acomodé las flores alrededor de la lápida y sin darme cuenta coloqué la cempasúchil marchita en el borde, como si también hiciera parte de la ofrenda. Nora me miró raro. Yo encogí los hombros. Al volver a casa, ya de noche, el olor al copal seguía pegado a la ropa. Cenamos ligero. Matías mostró la flor seca, como si fuera un tesoro. Me la regaló el niño del panteón, dijo. Nora se la quitó con cuidado, la puso en un vaso sobre el buró, junto a la foto del abuelo Román, y nos deseó buenas noches. Yo me quedé en el sofá, con una taza de café que sabía demasiado amarga, escuchando el eco de las bandas que, a lo lejos, seguían tocando. La primera noche no pasó nada, salvo que el departamento olía a cempasúchil más de lo normal. La segunda, Matías se despertó diciendo que había escuchado a alguien reír en el pasillo. Revisión general, puertas cerradas, ventanas atrancadas, nada fuera de lugar. La tercera noche fue distinta. A las 3:17, así me lo marcó el reloj digital, me levantó un sonido suave, casi un golpecito, como si hicieran sonar con los nudillos el vidrio de la ventana de la sala. 3 toques. Pausa. 3 toques. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. No quise asomarme. Me repetí la explicación más simple. Algún vecino, el viento, una rama. Regresé a la cama sin mirar afuera. A la mañana siguiente, Nora me pidió que checara el cuarto de Matías. El niño había amanecido con tierra en los calcetines. Mucha, tibia, húmeda, como recién removida. Revisé debajo de la cama. Sucias las rueditas del carrito. Polvo normal, nada más. Soñó que corría, dijo Nora, tratando de reír. Noté que el vaso con la flor seca estaba a la mitad. Alguien le había puesto agua sin decirnos. Nadie aceptó haberlo hecho. Esa tarde tiré la flor. No dije nada. La tomé con una servilleta y la dejé en el bote de basura del patio, bajo las cáscaras de plátano. Quise creer que con eso bastaría. Me equivoqué. A las 2:40 de la madrugada, desperté de golpe, con esa sensación de haber sido llamado por mi nombre. Me dolía la nuca, como si me hubieran jalado. Desde el pasillo vino un olor preciso, dulce y metálico a la vez. Tierra removida, humedad encerrada, ese tufo que solo tiene la fosa abierta. No hay forma de confundirlo, si alguna vez has estado cerca. Me levanté. Al encender la luz, el pasillo parecía más largo. Frente a la puerta de Matías, en el piso, había un caminito de pétalos naranja. No de los frescos de la ofrenda, sino los mismos pétalos resecos de la flor que yo había tirado. No quise despertar a Nora. Empujé la puerta. Matías estaba sentado en la cama, inmóvil, mirando hacia la ventana. Tenía los ojos muy abiertos, vidriosos. En el cristal del vidrio se dibujaba un empañe redondo, como si alguien hubiera respirado pegado desde afuera. Sentí el corazón en la garganta. Me acerqué. Entonces lo escuché. Una risita contenida, de niño que intenta no ser descubierto, y detrás de esa risa, un murmullo grave, larguísimo, que no tenía palabras, solo peso. Me puse delante de Matías. Le toqué el hombro. Estaba frío. ¿Qué pasó?,
Dice que ya se tiene que ir, susurró, que si lo acompaño tantito, tantito nada más, para alcanzar a su mamá, que no tarda. No dije que no, no dije nada. Caminé hacia la ventana y corrí la cortina. Afuera, el patio estaba vacío, salvo por una sombra parada junto a la reja. No era una persona, no con esa altura despareja, como si estuviera hecha de humo apretado. Al lado, a la altura de un niño, se adivinaba otra figura, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada. No los miré de frente. Cerré la cortina. Le pedí a Matías que se acostara. Fue entonces cuando vi que tenía tierra bajo las uñas. Esa noche, encendimos veladoras en la sala. Pusimos agua y sal. Nora habló bajito, como le enseñó su madre. Si vienes, que sea con permiso de Dios. Si no, déjanos en paz. No dormimos. A las 4:11, los toques en el vidrio se hicieron más rápidos. Luego, silencio. Amanecimos con el cansancio pegado a la lengua. Bajé al patio para tirar la tierra de los pétalos. El bote estaba abierto. La flor marchita no estaba. No había gatos cerca, ni bolsas rotas, ni rastro de que un animal hubiera rebuscado. Sentí un frío denso detrás de la nuca. Volví al departamento con la mandíbula apretada. Los días siguientes fueron, al principio, más tranquilos. Matías dejó de hablar del niño. Volvió a la escuela. Nora retomó sus pedidos de repostería. Yo me convencí de que todo había sido una sugestión fuerte en esas fechas, que el panteón nos había dejado demasiado presentes los muertos. Me repetí esa explicación hasta creerla, hasta que llegó el 30 de octubre de este año. Esa tarde, al bajar del micro, percibí el olor a cempasúchil antes de doblar la esquina. Era normal, todo el mercado lo vendía, pero el aroma no venía de los puestos, sino de nuestra escalera. Abrí la puerta del departamento y lo encontré en silencio. Sobre la mesa del comedor, alguien había puesto un caminito de pétalos secos que iba hasta el cuarto de Matías. Llamé a Nora. No respondió. Matías estaba en su cama, dormido. En su mano derecha apretaba una cempasúchil marchita, idéntica a la de aquella noche. Le abrí los dedos con cuidado. El tallo dejó una mancha terrosa en la sábana. Esa noche, a las 3:03, escuché la risa. No venía del pasillo, ni de la ventana, ni del patio. Venía de adentro del closet, como si alguien estuviera ahí, pegado a la madera, mordiéndose los labios para no soltar la carcajada. No prendí la luz. Me acerqué con la respiración contenida. Del otro lado, una respiración pequeña respondió. Y detrás, muy atrás, la de aquello que la acompaña. No tenía ritmo humano. Era un vaivén antiguo, paciente. No abrí. No dije oraciones. Estiré la mano y, por primera vez, hablé en voz alta sin calcular el ridículo. No es tuyo. No se va contigo. El closet respondió con un silencio seco. Luego, 3 golpes en la madera. Pausa. 3 golpes. El olor a tierra creció hasta picarme la nariz. Me mareé. Creí que iba a desmayarme. Cuando recuperé el habla, solo dije, no. No sé si fue una negación con peso o un balbuceo, pero los golpes no volvieron. Tampoco la risa. Abrí el closet al amanecer. Ropa, cajas, nada. En la repisa, doblada con una paciencia imposible, estaba la servilleta con la que yo, un año antes, había tirado la flor. Hoy escribo esto mientras corto papel picado para la ofrenda. Parece una contradicción. Seguir celebrando lo mismo que me puso a temblar. Pero no es lo mismo. Ahora, antes de encender las velas, pongo un plato extra con sal para los que no tienen permiso de regresar. Y, al lado, una flor fresca, hermosa, que en cuanto se marchita, retiro sin mirar atrás. Cada tanto, Matías voltea de reojo hacia la ventana, como esperando. Yo también, porque aprendí, a fuerza de susto, que no todas las risas de niño vienen solas, y que hay sombras pacientes que, si las dejas entrar,
te invitan a quedarte entre las flores. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al sector de la noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.